El siguiente programa es presentado por... Estamos en el mes de diciembre. Hemos decidido, entre otras cosas, para no seguir agregando notas, sino agarrar y recordar aquellas que por su valor nosotros entendimos que era importante tratar de repetir en algunos tramos fundamentalmente. Y bueno, y rescatamos, entre otras, a una hecha con Daniel Rosich. Y Daniel Rosich, naturalmente, el tema de motociclismo. Seguimos hablando todo el día, siempre está en la moto es un flagelo. Lo que poca gente dice, porque no hay un análisis final que diga las razones de un siniestro de otro, que la moto es un flagelo, que la moto es una lacra, que la moto esto, la moto lo otro. Señores, como dice Daniel y dice bien, en la mayoría de los casos es que hay un motociclista, siempre hay un auto involucrado. ¿Qué será? Que el de la moto sí se muere antes porque tiene menos defensa. Naturalmente, eso sí, no vamos a tener discusión. Lo que sí está claro, que muchos de esos cruces en que la gente no respeta y le pega a un motociclista y es el perjudicado naturalmente porque es el más débil. Por eso, entre otras cosas, Daniel es el que defiende la moto, pero no defiende a ultranza y sin ningún tipo de respaldo técnico, sino que lo defiende porque sabe lo que estamos hablando, por ser motociclista de toda la vida y el más autorizado de todos en América. Pero también vamos a hablar después con Carmen Barrantegui. Así empezamos este programa. Y aquí estamos. Daniel, querido, bienvenido, un gustazo como siempre. ¿Qué tal, Jorge? Un placer enorme, como siempre, compartir un programa más de seguridad vial, ¿eh? Qué lujo. Y bueno, aquí estamos. Vos sabés que yo, cada vez que pienso en las motos, digo, Dani es un enamorado de las motos, naturalmente que sí, y de alguna manera, no es que tú seas un defensor acérrimo de la moto, porque sí, por el capricho de motociclista, no. Es que tenés una óptica diferente con respecto a las motos, a la seguridad, a los deberes, obligaciones y a todo. Y yo, que realmente aprendí mucho de la moto contigo, igualmente, mi vocación original es el automóvil y de cualquier manera aprendí a mirar la moto y aprendí a respetar la moto. Ahora, que en el Uruguay el automovilista no respeta la moto porque le molesta, sí. Y la moto no se hace respetar en muchos de los casos, también. ¿Cuál es el problema? Gigantesco. ¿Cómo soluciona? Hay muchas ideas, algunas de ellas y buenas las tiene Daniel Rosich. Bueno, sí, esto trasciende a veces incluso la reglamentación, ¿no? Trasciende todo porque acá hay una cuestión relacionada a las emociones, ¿no? A eso que causa andar en moto, que a veces hay una línea muy finita y que no se puede transitar, es muy complicado, porque creo que el punto está en que nosotros, los motociclistas, tenemos una diferencia sustancial con el automovilista, que es estar en un estado de equilibrio permanente, ¿no? O sea, somos muy frágiles, apenas un roce, cualquier cosa que ocurra, nos puede ocasionar un accidente de tránsito fácilmente. Cuando los números nos indican cosas increíbles, ¿no? Que decimos como la mitad de los fallecidos, y por supuesto que voy a hablar de mi tema, que es el mundo de las motos, ¿no? Como la mitad de los fallecidos son motociclistas, el 67% de los heridos graves, aquellas personas que quedan con secuelas para toda la vida, son motociclistas y esperamos que pase algo y no pasa nada. Me impacta saber de que se gastan entre 1.500 y 1.600 millones de dólares al año producto de la inseguridad vial y los gobiernos no reaccionen, ¿eh? ¿Te imaginas, Jorge, que bajáramos de 12 muertos cada 100.000 que tenemos hoy, bajáramos a 6? Estamos hablando de que podíamos ahorrar la mitad de ese dinero. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuánta colaboración se podría hacer a nivel de sanidad, de educación? En fin. ¿Cuál crees vos que es el problema de fondo? Uno de los problemas de fondo, para decir, el más fácil de todos, el que debería ser de dominio común de todo el mundo, de toda la sociedad, por ser una cosa naturalmente accesible y perceptible, qué sé yo. Decime, escúchame, ¿qué empezaríamos a hacer? Bueno, yo la verdad que me da un poquito de vergüenza decirlo, pero lo tengo en un plan, ¿no? Armado, pronto para ponerla a funcionar. Me encantaría que se pusiera a funcionar. Por supuesto que habría que trabajar mucho más, es un
un análisis bastante personal de esa realidad, entonces estaría bueno compartirlo, trabajarlo, discutirlo seriamente de las cosas que sí puede hacer. Por supuesto que está basado en realidades que ocurrieron en otros países. Yo no puedo inventar nada que no esté inventado, o sea, tomé los modelos que funcionan bien. Si yo voy a copiar algo, lo tengo que copiar bien. Si en Europa me dicen que tienen 1.8 muertos cada 100.000 habitantes, no voy a ir a copiar un país que tiene 25, ni 30, ni 40 muertos cada 100.000 habitantes. Voy a tomar de los mejores. Y las cosas que hicieron los mejores, o sea, no lo sé yo, lo sabemos todos qué es lo que hay que hacer. Y ese es el inicio de todo esto. El inicio de todo esto es decir, bueno, vamos a copiar y copiar bien. Y en el mundo de las motos hay como 3 pilares que lo he repetido incansablemente. Uno es la moto, el otro pilar fundamental son la formación de los motociclistas y el último, y seguramente el más importante, son los elementos de protección personal. Aquellos que necesitamos, porque sabemos que de cada 3 accidentes, 2 de ellos no es responsabilidad del motociclista. O sea, necesitamos estar protegidos para el error humano, o sea, para que si el otro se equivoca, yo tengo la posibilidad de salir con vida. Y esos elementos de protección personal son de las cosas que más chocan a todo el mundo. Cuando nosotros, y chocan no digo en el sentido de chocar, sino que nos chocan emocionalmente, cuando salimos a la calle y vemos, sobre todo en la periferia de Montevideo, que los motociclistas no tienen casco, no, ni que hablar que tienen una campera, que tienen calzado apropiado, que tienen guantes, que tienen los elementos más básicos que uno tiene que tener para andar una moto, no existen, no están, y eso llama mucho la atención. Y Jorge, yo sé que en este caso personalmente eso es bastante obvio lo que les voy a hablar, ¿no? Pero les quiero hablar del elemento que ha cambiado la realidad del motociclista. Pero antes, Dani, perdóname, antes Sí. de lo que vayas a hablar de esto que ha cambiado la realidad y que seguramente, y vos ya sabés que yo comparto contigo, naturalmente que sí, de cualquier manera hay otra cosa. Vos estás hablando de motociclistas y en este momento estamos hablando de la víctima, que en la generalidad de los casos, como tú decís siempre, cuando hay un motociclista que se cae, se lastima o se muere, normalmente en el gran porcentaje de los casos hay un auto involucrado, ¿de acuerdo? Ahora, no podemos decir el automovilista es el culpable, porque vemos de un lado y de otro infracciones de todo tipo, errores de todo tipo, qué sé yo. Pero te quiero mencionar lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando la distancia de una moto y un auto tiene que ser igual que de auto a un auto. La moto exactamente tiene que tener el mismo espacio que un auto. Pero cuando vos, automovilista, y otro automovilista a tu costado, y aparece una moto por el medio, sin respetarse eso que la ley dice que debería hacer, o sea que es el primero el motociclista que se involucra en una infracción como porque se quiere poco, porque no hay fiscalización, porque no está acostumbrado, por una cantidad de errores sociales que no han preparado a ese hoy conductor de motos para hacer algo, que es la conducción, para trabajo, para paseo, lo que sea, y me remonto a la preparación para manejar motocicletas, que lo dijiste vos como siempre, se preparan y dan clases prácticas para manejar un auto y no así para la moto. O sea, vamos entonces de alguna manera a remontarnos a las carencias, tremendas carencias que hay en la formación de nuestros propios conductores. Sí, totalmente, Jorge. Hay un aspecto bastante importante a comentar sobre eso que vos acabas de decir, ¿no? Que es tener certezas, ¿no?, sobre esto, ¿no? Los seres humanos somos falibles, o sea, nos vamos a equivocar, tarde o temprano, no hay posibilidades. Yo le preguntaría a muchos de los que hoy nos están viendo si alguna vez no cruzaron con roja, si no llevaron, no se detuvieron en el cartel de pare, en el de ceda al paso, si cometieron infinidad de errores humanos que son los normales, son los que ocurren, son los que todos los humanos estamos sujetos a tener. La diferencia está que cuando uno comete un error con un vehículo que tiene un habitáculo, en el caso de un automóvil, de un camión, de un ómnibus, uno está protegido, tiene una carrocería, tiene una estructura. Incluso hoy sabemos que todos los automóviles tienen los airbags, tienen un habitáculo que está diseñado para absorber una gran cantidad de energía. Eso lo determinan las calificadoras, como el caso de la NCAP, que te puede decir, bueno, este auto tiene una calificación de 5 estrellas. Si yo me compro un Toyota voy a tener una calificación de 5 estrellas, y seguramente si yo choco a 63 kilómetros por hora con un muro a 63 kilómetros por hora en un Toyota, seguramente no me vaya a morir. Ahora, si choco con un 0 estrella, me voy a morir. Entonces,
¿Para qué se hicieron las calificaciones? ¿Para qué se hicieron los autos más seguros? Para el error humano, porque tarde o temprano nos vamos a equivocar. ¿Y qué pasa en la moto? Bueno, todo lo contrario. La moto no hay ninguna posibilidad. Ante el error de uno o de otro, como decía, de cada 3 accidentes, 2 no responsablemente ciclista, pero seguro que en las 3 versiones siempre el motociclista se terminó lastimado. Entonces, definitivamente, como sabemos que eso va a ocurrir, tenemos que estar preparados, Jorge. Así como la NCAP desarrolló un programa para poder lograr que los fabricantes de automóviles consiguieran automóviles seguros, también los motociclistas tienen que pensar que la seguridad está en los elementos de protección personal. Ahora, Dani, todo eso que tú decís es la realidad del mundo, como deberían ser las cosas. Pero si a todo esto le acompañamos, lo que tenemos, cero fiscalización, cero control, cero exigencia, ¿qué es lo que hace el común denominador del uruguayo no tiene preparación mental ni cultural con referencia al medio mecánico? Me refiero al auto y a la moto, y a la bicicleta también, y al monopatín. ¿Qué es lo que no se ¿Qué es lo que alguien te enseña? A nada, a no respetar nada porque no importa, porque no interesa, porque hoy día hay un lío con las multas que no se puede creer. ¿Las multas por qué? Porque los carteles están, y los carteles de siempre, antes no multaban, hoy te multan el mismo cartel que está siempre, pero ¿cómo que pasó? Yo paso hace 14 años, paso por el mismo cartel y nunca me multaron. Hoy tengo 3 multas que valen 20.000 pesos, qué barbaridad. ¿A qué estamos jugando? No estamos haciendo trampa al solitario, no hay una noción. La gente se queja de las multas que hay de un lado y de otro. Señores, en este país salimos de la carretera, en la zona suburbana de Montevideo, Canelones, qué sé yo, a la derecha del supermercado, a la izquierda de la iglesia, más adelante la escuela. Es un tránsito permanente de gente que no respeta los pasos peatonales que por arriba, por abajo, sino que cruza donde le venga bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Naturalmente, es limitar las velocidades y nos quejamos permanentemente como que no conociéramos, estamos ajenos de todo. Esa es la realidad. Sí. Mira que se ha hablado mucho de esto. La movilidad es un derecho, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos ese derecho a trasladarnos, a movernos. Lo que es difícil que la gente comprenda es que vivimos en una sociedad donde miden los demás. Y cuando nosotros cometemos ese tipo de, yo diría, delitos, de exceso de velocidad, de no respetar las señales de tránsito, estamos atentando contra la vida de los demás. Y ese creo que es el punto, Jorge, es que la fiscalización no se trata solamente de controlar lo que yo hago, sino el daño que yo puedo hacer. La fiscalización de alguna forma intenta garantizar la vida de los demás. Por eso concuerdo 100% contigo que sin fiscalización no hay ninguna posibilidad. Y hay otro tema más, Dani. Vos sabés que estaba viendo el programa Buscadores del lunes pasado, ¿sí? Y entre otras cosas hablaban de los radares que están puestos si pasás a 45 kilómetros por hora en la puerta de una escuela un sábado o un domingo. Señores, lo primero que pasa es que también el tema del desconocimiento entre las autoridades. No hay radares inteligentes. El mundo entero hoy está en las ciudades inteligentes, ¿de acuerdo? Porque hoy nadie podrá decir que en una escuela, en un domingo, no hay el festejo, que la bandera, que el cumpleaños, que no sé qué cosa, y que están los chiquilines un domingo en la escuela o un sábado. O a las 3 de la tarde salen de una escuela el martes porque se rompió un caño. Pero de alguna manera eso se controla con la inteligencia que está vigente, está en la oferta mundial, que sean radares o lo que sea, radares de tramo con controles permanentes que hacen que la vida sea más fácil y más segura. Nosotros no lo tenemos. Y bueno, está, a la venta está, no tenemos acceso, conocimiento no hay, supongo que sí, pero a veces es porque cuesta mucho y no podemos. Bueno. Circulando en moto nunca estarás protegido por una carrocería, ni tendrás la ayuda del cinturón o del airbag. El equipamiento protector que lleves puesto será fundamental para tu seguridad. Cada vez que te dispongas a subir a una moto, debes ponerte el casco. No es solo por las multas, es que te puede salvar la vida reduciendo el riesgo a menos de la mitad. Elige siempre un casco integral. Es más seguro que uno abierto. Después de la cabeza, hay que cubrir las manos. Estarás protegido del frío y de las caídas. Para proteger el cuerpo, existe una gran variedad de chaquetas con reforzamiento en los codos, los hombros y la espalda. Para las piernas, rodillas y pies también puedes encontrar ropa especializada. No podemos olvidar que ser visto por el resto de conductores es muy importante para nuestra seguridad. Por eso, tenemos que elegir siempre prendas de colores vistosos. Una
moto en buen estado es una moto más segura. Sobre todo, debemos cuidar las presiones y estado de nuestras ruedas. En un caso extremo, un coche podría circular con una rueda pinchada. Nosotros en moto, no. Bastan unos instantes para saber la presión de nuestros neumáticos en cualquier gasolinera. Con las ruedas deshinchadas perdemos estabilidad. En caso de duda, es preferible más presión a poca presión. También es importante mirar el correcto funcionamiento de las luces, el nivel de aceite, estado de frenos, etc., para evitar cualquier disgusto. Además, nunca olvides llevar encima la documentación obligatoria. Carnet de conducir, permiso de circulación, tarjeta de ITV y, por supuesto, el recibo de tu seguro en vigor. ¿Tenés dudas sobre cómo manejar en determinadas situaciones o qué dice la ley de tránsito? En Seguridad Vial Uruguay, Jorge Alfaro te informa, te educa y te acompaña hace más de 14 años con contenido claro, útil y actualizado sobre seguridad en las calles y rutas del país. Queremos que manejes seguro y con confianza, por eso respondemos tus dudas directamente en los comentarios. Tu consulta puede ayudar también a otros conductores. Seguinos y deja tu comentario y mira nuestros videos. En Seguridad Vial Uruguay, el conocimiento salva vidas. Piso 6 dice claramente que el que dobla pierde la preferencia. Sí, yo en eso discrepo, Jorge. Cuesta mucho, no sé, porque cuando uno ve las recaudaciones de los radares, no se desalienta a hacer inversión en tecnología vinculada a la formación y educación de los conductores, ¿no? Yo creo que la mejor inversión que puede hacer un gobierno es colocar toda la tecnología posible justamente para gobernar la movilidad. Me parece que no es una excusa. Nunca se hizo un acuerdo con la comunidad Waze o WASE, como quiera llamarle, no importa, que me fueron a visitar, en algún momento tuvimos una charla con ellos. La comunidad Waze, ¿qué es lo que hace? Si es que realmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y quien fuera, no importa, ponen radares, pero ponen señales diciendo acá lo van a fiscalizar, radar, velocidad limitada, por esto y por lo otro, qué mejor que tener un acuerdo con la comunidad Waze o WASE que te diga dónde está el radar, porque además de eso, te informa que más adelante hay un camión que se rompió o hay una vaca muerta cruzando la mitad del camino. Entonces, si el afán no es de recaudación, lo que tenemos que hacer es conseguir la mayor información posible, y gratis, y para todo el mundo. Entonces no entiendo por qué no se ha hecho un acuerdo finalmente con eso. Sí, bueno, ahí no lo desconozco y realmente no lo entiendo. Pero bueno, esa es la realidad y es esa realidad que sufrimos casi todos las ciudades latinoamericanas, ¿no? Donde las tasas de mortalidad son tan altas, comparado con Europa, tan altas que uno no puede creer. Y generalmente es muy fácil decir que eso es porque en Europa tienen otras posibilidades económicas, que los medios son diferentes. Y yo siempre lo repito, ¿no? Tuve el honor de almorzar con Pera, no, con Pera digo yo, porque en España es Pera, ¿no? Pero Pere Navarro, diciéndome que son excusas, que España era la peor
el peor país de Europa, el más pobre, el que menos recursos tenía para cambiar esa realidad. Y España, a pesar de que además son latinos, y los latinos tienen bastantes diferencias, sobre todo idiosincrasia con los países del norte, consiguió convertirse en el mejor país adelante de Francia, adelante de los ingleses, adelante de los alemanes, con tasas de mortalidad más bajas. Y eso no dependió ni de su cultura ni de su economía, dependió de una voluntad política, Jorge. La voluntad política es la que puede cambiar esa realidad. Y yo creo que ahí está la cosa, no está en echarle las culpas a las carencias que podemos tener económicas, porque en realidad yo creo que para cambiar esa realidad no es una cuestión de una inversión desmedida ni fuera de lo que que el país puede hacer como tal, repito, porque si gasta 1.500 millones de dólares por año, que son muchos más, pero voy a ser generoso, si gasta 1.500 millones de dólares al año, ¿cómo una inversión no va a impactar directamente sobre ese gasto para reducirlo? O sea, va a ser un muy buen negocio que el país invierta en lo que vos decías, invierta en tecnología, invierta... No, yo lo que veo, ¿sabes qué, Dani? Es que yo veo, por ejemplo, en este momento Marcelo Metediera está presidente de una SEB, a quien aprecio y respeto muchísimo profesionalmente, respeto y personalmente, naturalmente que sí, me honra con su amistad. Pero digo, son tantos los problemas, tantos, que no se puede solucionar esto de una vez de golpe para que todo el día se convierta en noche o viceversa, porque cuando vos arreglás tenemos las carreteras mejor que nunca, y los afuera de la carretera está muerto, porque está lleno de alcantarillas, porque está lleno de árboles, porque está lleno de columnas, y seguimos preocupados porque la goma de la moto que venga, porque no es la goma de la moto, es la goma de la moto, el auto, la no inspección técnica vehicular. Yo te decía el otro día, me contaba Rafa Pons, el primer centro de verificación vehicular de la inspección técnica vehicular lo puso Rafa Pons con la Intendencia de Montevideo en 1993. En el año 2007 salió la ley, en el 2025, 18 años después, todavía no está reglamentado. Dani, no, ya está, Dani, no hay voluntad política, la historia esta no tiene solución así nomás porque la complicamos toda, todos los días la complicamos, y estamos pensando que la libertad por puntos va a convertir el día en la noche. Por Dios, señores, por Dios, ni soñemos, ni soñemos. No, Jorge, no te puedo dar respuesta a eso porque también lo siento igual, ¿no? O sea, me cuesta entender esa realidad, pero, a ver, vos dijiste algo. Lo importante de esto es, un amigo me dijo una cosa muy graciosa y divertida, me dijo, ¿cómo te comerías un salame? Y la única forma que se puede comer un salame es rodajita a rodajita, ¿no? Hay que cortarlo, írselo comiendo a poquito. Y la forma de cambiar esa realidad tiene que ser esa, tiene que haber un mapa, tiene que haber algo que se pueda ir haciendo paso a paso de eso que vos decís. Y yo creo que lo importante de esto es saber qué es lo que va primero. Porque vos decías recién, todos estos años que hace que se está hablando de los ITV y que lamentablemente solamente creo que Montevideo y Salto, creo que es el otro, no recuerdo cuál otro ciudad. Canelones. Del interior que el ITV es obligatorio, el resto no lo es. Entonces... Ojo, Dani, pero Montevideo obligatorio. Si un escribano viene y vas a comprar el auto y se le ocurre pedirte el ITV o la compañía aseguradora porque te vas a Brasil, ¿no? Está claro, pero bueno, más allá que se cumpla o se cumpla, es obligatorio. En el resto del país no lo es. O sea, ¿cómo puede ser que vos cruces una frontera imaginaria y digas que del otro lado te convertiste en mejor chofer? Pero además es ley, ¿no? Además, cuidado, es ley, ojo, cuidado, Tal cual, y podés andar con un auto sin frenos y sin luces y sin un montón de cosas que vemos que nos sorprenden, ¿no? Pero bueno, reitero, Jorge, si vas a tener un plan, yo entiendo que, por ejemplo, el déficit que tenemos hoy en el Banco de Previsión Social es de 650 millones de dólares. ¿Cómo puede ser que ningún político se dé cuenta de que si solucionamos lo de la seguridad vial podemos bajar esa cifra todavía? O sea, ¿qué es más importante, no? Siempre lo haremos, ¿qué es más importante, si el huevo o la gallina? Bueno, pero ahí tenemos una herramienta clave en esto, ¿no? Y todo lo que quiere decir ese ahorro, porque no es solamente un ahorro de dinero, es un ahorro de dolor, de familias destrozadas, de todo lo que vos ya sabés y no hace falta que te cuente, Jorge, pero hay que empezar por algo. Y en el mundo de la seguridad vial, por eso te decía, el plan que se va a hacer es lo importante. Y lo importante es comenzar, y lo tenemos con los números que
propio gobierno nos da, que nos dice la primer causa de muerte en la siniestralidad son los accidentes en moto. ¿Por qué seguimos hablando de otras cosas? ¿Por qué no empezamos a trabajar en los 3 aspectos que han comenzado a trabajar los 3 países? Reitero lo que vos me dijiste recién, Jorge, para dar una clase de auto necesitamos 15 clases en Montevideo solamente, también advierto, ¿no? Pero para la moto no se necesita ninguna. ¿Por qué no empezamos al revés? Vamos a empezar dando capacitación y formación profesional a las personas que van a conducir una motocicleta, van a conducir el vehículo de mayor riesgo que hay en la seguridad, en la vía pública. Comencemos trabajando en los elementos de protección personal, en un casco que se actualice, que no podamos seguir trabajando con una normativa de 1981 que avala la calidad de los cascos. Vamos a actualizarnos. 7 normas europeas han pasado, estamos en la R2206 y seguimos hablando de la 650 de UNIT. O sea, no existe, no puede ser que no cambie esa realidad. Formación. Las motos se están actualizando prácticamente solas, sin que Uruguay haga nada, porque en realidad el mundo está exigiendo en todos lados y los fabricantes han cambiado, ¿no? Seguramente hoy debe ser difícil comprar un automóvil que no venga con airbag. En el 2015, cuando se promulgó la ley acá en Uruguay, bueno, sí, era más complicado, que las terminales no lo tenían, pero hoy en el mundo de las motos pasa lo mismo, ¿no? O sea, nosotros hoy en Uruguay estamos empezando a recibir motos ya con niveles de tecnología mejor. Europa está hablando de la obligatoriedad del ABS para las motocicletas. Bueno, alineémonos con ese tipo de cosas. Y finalmente, Jorge, y creo que es lo más importante que vos decías, ¿no? Los 3 elementos que hacen que todo esto funcione. Primero es una fiscalización, después es el cumplimiento de la fiscalización y por último, y perdone que lo repita permanentemente, es la Fiscalía Especializada en Seguridad Vial, porque si no hay alguien que detenga esa voluntad humana de hacer las cosas mal, no va a pasar nada si no terminamos en la justicia. Por eso es absolutamente determinante que estos 3 elementos se pongan en funcionamiento. No, totalmente de acuerdo contigo, Dani. Por supuesto que sí, hay un tema que la fiscalía, esto es, bueno, no sé, desde hace años me acuerdo que estaba la abogada que está hoy en una CEP, ¿cómo se llama? Gaby Lencina. Gaby Lencina. Gaby, desde hace años, ya me olvidé de cuántos años hace que Gaby Lencina está hablando del tema de la fiscalía. Bueno, está, pero no hay importancia. Ahora otra cosa más te digo. Cuando estamos reclamando permanentemente los adelantos técnicos que la ingeniería de fabricación entrega al consumidor, en la moto, el auto, la bicicleta, en absolutamente todo. Y nosotros tenemos las calles de Montevideo que están en un estado, digo Montevideo para decir, donde está la mitad de la población del país, están en estado lamentable en muchos casos. El contacto tanto para los frenos ABS como para el control de estabilidad, como para el control de lo que fuera de tracción, se consigue en el buen contacto el permanente de la rueda con el piso. Cuando el piso está todo roto, las ruedas van haciendo así. ¿De acuerdo? O sea que la eficiencia esa que estamos contratando y que nos entrega la ingeniería de fabricación se reduce a un porcentaje que por ahí está a la mitad. Señores, si esto es un combo, tendría que juntarse gente que se encargue del estado de las calles, el estado de las carreteras, cuáles las soluciones para el futuro y para mejorar, la gente que vaya a fiscalizar, la gente que vaya a controlar, la gente que vaya a enseñar, la gente que vaya, digamos, a hacer un combo, un paquete que estén todos de acuerdo para decir de una vez por todas, al unísono progresar. Jorge, yo entiendo que a veces, yo creo que igual todo lo que se refiere a la infraestructura, sabemos que es fundamental, pero no puede ser una excusa. No puede ser una excusa para que todo lo que acompañe en materia de tecnología, en materia de lo que son los ADAS para los automóviles y para las motocicletas, siempre van a ayudar. No importa si el piso está mal o está bien, y entiendo perfectamente lo que tú decís, que si el piso está mal no va a poder colaborar como podía tener la eficiencia sobre un suelo que estuviera sano. Pero creo que es un tema que no va una cosa con la otra. Necesitamos igual que todos los elementos que den seguridad a los choferes. Eso que vos muchas veces dijiste, a mí siempre me quedó, es que iguale a los que son grandes conductores de lo que no lo son, ¿no? O sea, que da esa posibilidad. Bueno, ¿no? La tecnología es lo que hace es eso, tratar de emparejar aquel que es naturalmente dotado con aquel que no lo es y que no le interesa, pero que realmente maneje con márgenes de seguridad para él, para la sociedad, para disfrutar, para pasear, para trabajar. Naturalmente es así.
Seguramente, Jorge, capaz que ya lo emitiste, pero permanentemente están apareciendo videos en Los Ángeles de los automóviles, de los taxis que no tienen chofer, Sí, ¿no? sí. Que maneja un robot, ¿no? Y uno dice, bueno, ahí está la gran solución, Jorge, que el humano no intervenga, ¿no? De esta manera. No, pero el difícilmente, software para Uruguay va a ser brava, para decir, ojo, el software de Uruguay va a decir, ojo en inglés, ojo que viene contramano, cuidado que los corre la policía, ojo viene a fondo para arriba de la vereda. No, Dani, ya está. Entiendo, pero va a ver el mundo redondo, Jorge, va a llegar. Sin duda, va a llegar, yo sé que va a llegar. Yo sé que va a llegar. Por supuesto, en el medio no podemos generar que eso lo paguen muchas víctimas más de las que ya lo han pagado, ni hablar. Entonces, indudablemente que es importantísimo que durante todo ese tiempo Dani, yo sé que estás vos con el tiempo que está muy cortito y yo te conté porque ibas a hablar de los airbags, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene, nos volvemos a contar y charlamos y le dedicamos directamente al airbag, porque a mí me interesa mucho el tema del airbag, porque mira que fue y se presenta algo y parece que ya está, que nos olvidamos, estamos lejísimos de todo. Y estamos lejísimos, y tengo grabado que un casco pagaba 0 recargo en la importación y el airbag de los autos pagaba el 18%. Entonces me decís, ¿dónde está el equilibrio de esta historia cuando apuntamos a todo lo mismo? Y vos me decís, yo sé lo que pagás con los chalecos, lo que se pagan con impuestos, y me parece es irracional. No es que discutamos que sirve más, menos, que está bien, no, es irracional, no hay otra palabra que le quepa, ¿te das cuenta? Esto para salvar la vida, además de las vidas, les significa plata para el Estado, para el país. Señores, por Dios, fenómeno. Hay cosas que no ameritan una discusión. Jorge, el Estado somos todos, o sea, todos los uruguayos tenemos que dividir esos 1.500 millones de dólares entre todos los que vivimos en Uruguay, o sea, todos pagamos para que esas personas sean atendidas, sean cuidadas el resto de su vida, o sea, no podemos olvidarnos de eso, por eso contemplar este tipo de elementos tecnológicos de última generación son la respuesta a ese deseo que tenemos todos en la baja de la muerte y mortalidad de los motociclistas, en este caso con el tema del airbag. Existen dos tipos muy diferentes de motocicletas: los scooter, que son automáticos, y las motos de marchas, que tienen embrague y cambio manual. Conducir un scooter es más fácil que llevar una moto de marchas, ya que solo hay que dar gas o frenar, sin tocar embrague o cambio, que son automáticos. Debes aprender a dar gas con suavidad hasta que te acostumbres a la forma de ponerse en marcha de tu scooter, y también a accionar los frenos. La maneta derecha frenará la rueda delantera, la más importante cuando hay que frenar rápido, mientras que la maneta izquierda parará la rueda trasera. Conducir una moto de marchas parece muy fácil, pero en realidad exige práctica. La mano derecha controla el gas y el freno delantero, la mano izquierda el embrague, el pie izquierdo el cambio de marchas y el pie derecho el freno trasero. La coordinación de movimientos se aprende rápido, pero debes cuidar que tu mano derecha sepa tener cerrado el gas cuando necesites decelerar. Debes tener tacto en tu pie derecho para frenar sin bloquear la rueda y coordinar bien las manos para arrancar con algo de gas mientras sueltas el embrague. Los frenos son la parte más potente de la moto, por eso hay que saber dosificar toda esa potencia. La caída más habitual en moto es por bloquear las ruedas al frenar bruscamente. Recuerda que circulando a tan solo 50 km por hora necesitarás un espacio de unos 30 metros para detenerte. Tienes que aprender a frenar sobre diferentes tipos de suelo. La práctica es la que te ayudará a saber cuándo puedes frenar con seguridad tu moto. Un curso de conducción puede servirte de gran ayuda. La frenada perfecta se hace en 2 tiempos. Un suave toque para que el peso se apoye en la rueda delantera. Luego aplicas toda la fuerza que creas conveniente. Si frenas bruscamente cuando la rueda no está bien apoyada, la moto se te bloqueará. Por eso, una moto con ABS es la mejor opción. A diferencia del coche, en la moto conducimos con todo nuestro cuerpo. Cada estilo de moto necesitará una determinada conducción. En scooter debes sentarte normalmente sin hacer movimientos. En la Custom, tu posición debe ser más relajada, con los pies adelantados, realizando pocos movimientos y llevando un ritmo más tranquilo. Evita inclinarte mucho y realizar movimientos bruscos.
Las trail o motos de campo permiten una conducción más cómoda. Con ella puedes elegir acompañar a la moto en el movimiento o mantener tu cuerpo en vertical para mejorar la visibilidad. La moto deportiva exige mucho más movimiento en marcha. En curva deberás deslizarte hacia el interior para mejorar el control. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo. Con resultados formidables, no vamos a estar evaluando a ver qué opinión tienes vos sobre esto, ni la que tengo yo, ni la que tiene Pepe o la que tiene Juan. No, los expertos han considerado que este tipo de elementos de protección salvan la vida de X cantidad de personas o de no solamente la vida, sino de lesiones graves que son a veces peores que perder la vida humana, ¿no? Entonces, por eso digo, Jorge, yo creo que el gran compromiso está ahí, ¿no? En ser, capaz que la palabra arbitrario no suena lindo, pero a mí me parece que sí, que hay que ser arbitrario porque yo me paso todo el año hablando de seguridad vial, convivo con más de 1000 personas por año en mis capacitaciones y no dejo de sorprenderme de que a veces, felizmente son pocos, los que siguen pensando de que los elementos de protección personal es un capricho y que es para recaudar, ¿no? Ahora, el tema de la Fiscalía, no Dani, creer. la Fiscalía de Tránsito, mi querida amiga, la abogada que empezó con el tema de la Fiscalía de Tránsito, se llama, yo me olvido el nombre porque ya a esta altura, que empezó con el tema de la Fiscalía de Tránsito. Gaby Lencina. Gaby Lencina, mi querida amiga Gaby Lencina, doctora Gaby Lencina, hace muchos años que empezó con este tema de la Fiscalía de Tránsito. Se ve que no tuvo éxito Gaby Lencina y nosotros seguimos pregonando, y nosotros no, y 1 millón de personas siguen pregonando y la historia es como que no tiene fin, yo no entiendo nada. Y bueno, finalmente no vamos a progresar y no va a ser fácil esta historia, Dani. Creo que estamos lejos, yo creo, vos me estás diciendo que no tenés esperanzas, yo no demasiadas, aunque igualmente No. apuesto, te voy a explicar, apuesto. ¿Sabes por qué quiero jugar una cartita en beneficio de Marcelo Metediera? Porque creo que es afín, porque él tuvo un relacionamiento muy puntual y particular con el intendente Canelones y hoy es presidente de la República. Él está en el piso 8, el presidente en el piso 11 y pienso yo que de alguna manera está muy cerca como para que puedan entender o que él tiene más promoción y publicidad que nadie y tratar de promover este asunto y tratar de mejorar con respecto a una idea general que sí creo que puede llegar a un término, si no el final, pero feliz término, por lo menos que sería un avance, ¿verdad? Mira, Jorge, yo creo que Marcelo llegó a la UNACEP siendo más que la UNACEP, ¿no? Porque a veces políticamente Marcelo tenía un peso que la UNACEP no tenía, ¿no? De hecho,
sé que se evaluó mucho la situación de la UNACEF, si era favorable que siguiera o que no siguiera, que si tenía lo que se necesitaba, ¿no? Entonces yo creo que la figura de Marcelo Metediera en la UNACEF es absolutamente determinante, ¿no? O sea, que es más, reitero, es más que la UNACEF, por eso confío plenamente en Marcelo, pero no, reitero, Jorge, yo no creo que es el tema de Marcelo, lo que a mí me preocupa es el Estado, es el consenso político sobre lo que Marcelo quiere hacer, porque Marcelo sé exactamente lo que quiere y la verdad que lo puedo decir públicamente, pero en los años que estoy en el mundo de la seguridad vial, es la persona que he sentido más comprometida con esa realidad, ¿no? Es la persona que realmente siento un enorme compromiso con cambiar esta realidad que nadie nos gusta. Por eso no tengo duda de él. Lo que me preocupa es lo demás. Y tengo una aspiración que ojalá pueda, ¿no? Pero bueno, tengo un sueño de lograr en algún momento de mi vida dedicarme 100% al tema de la seguridad vial y algo que nunca me imaginé hacer, pero que me gustaría hacer en cierta forma una especie de política, ¿no? Tal vez no una política de Estado, pero sí ser parte de organizaciones que trabajen sobre ese cambio cultural. Mira, yo te voy a explicar una cosa. Yo no voy a tener... mira, vos seguís trabajando y yo, se me pasa la cédula de identidad, la tengo llena de años, Dani. ¿Tá? Se me pasa el tiempo y no te voy a poder acompañar. Pero sí te voy a decir esto. Pensaba retirarme en fin de año, pero apareció un grupo con un par de amigos, uno Darwin Marigliani y otro Michel Visillac, que me dijeron, loco, no, espera. Nosotros queremos vender a Jorge Alfaro seguridad vial, esto es un cómodo de una problemática social que nos preocupa y enormemente, vos tenés que seguir y vamos. Y estoy trabajando, Dani, con un entusiasmo que vos no podés ni creer lo que yo te estoy diciendo, con algo que vos me lo estás diciendo acá, de alguna manera, no sé si te lo contagié o vos a mí, no importa, lo hicimos juntos, ¿tá? Y el otro día estaba hablando con el director de tránsito de La Valleja, que lo llamé, y yo lo conocía de vista simplemente nada más, y quiere que vaya de cualquier manera a dar charlas, no solamente sociales, sino al personal despectivo y a esto y lo otro, que me da unas ganas de decir, qué gente que tiene ganas de trabajar y yo realmente tengo ganas de acompañar. Porque es lo que vos me decís. Tenemos una vocación que no queremos despedirnos sin haber hecho algo importante como para decir que el cambio sea sensible y apoyar a aquellos que realmente ameritan que nosotros estemos respaldando, como es el caso de Marcelo, que me parece que es así, ¿verdad? Absolutamente. La verdad que me decís eso y a mí me emociona porque lo siento profundamente de esa vocación que tengo por esto que me parece tan relevante, ¿no? Que tengo la dicha incluso de personas amigas que me llaman para agradecerme que están vivos gracias a un airbag, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene un valor que, no sé, nunca me pasó en la vida, otra cosa que me elevara tanto. Entonces, si tuve la suerte de poder ayudar a algunas personas a salvar su vida, ojalá tenga la posibilidad de salvar a otros. Y creo que el camino sobre esto es el compromiso, Jorge, y yo a veces me siento mal porque tengo una actividad comercial muy intensa y no me da horas ni tiempo para dedicarme más, ¿no? Ahora, felizmente, ahora hasta fin de año tenemos capacitaciones todas las semanas y es una formita que me da todos los días las ganas de decir, bueno, hoy puse una gotita, hoy puse algo, hoy puse una semillita, no es mucho, pero puse una semillita más. Me gustaría que tener la posibilidad de tener una gran cosechadora, ¿no? O sea, mucha gente que trabajara en esto y colocáramos muchas semillas para intentar ese cambio social que tanto queremos, pero bueno, voy a hacer lo que pueda, como vos, que vas a hacer con tu vocación lo que podés, no importa, vos me decís con tu cédula, con muchos años, no importa, siempre que hagas algo, vas a dejar una huella que seguramente si te hubieras dado por vencido, esa huella no iba a quedar marcada. Yo te aseguro, Jorge, que vos vas a dejar una huella marcada. Cuando vamos en moto no podemos permitirnos ninguna distracción. 2 de cada 3 accidentes de moto son provocados por otro vehículo. Por eso debemos estar siempre alerta y prestar mucha atención al tráfico que nos rodea.
La vista es el sentido más importante cuando conducimos. De nuestros ojos dependerá percibir a tiempo cualquier situación de riesgo para poder evitarlo. Debes estar atento a baches y otros peligros, pero sin descuidar el tráfico que te rodea. Tenemos que respetar a los demás si queremos que nos respeten a nosotros. Las motos también pueden disfrutarse en compañía, pero la mala colocación y sujeción del acompañante puede molestarte a la hora de conducir y provocar una situación de riesgo. Una moto con pasajero empeora su comportamiento debido al aumento de peso en su parte trasera. Por esto, y porque eres responsable de otra persona, debes aumentar la precaución. Conducción y alcohol no se llevan bien. Circular en moto después de haber tomado alcohol o drogas es una auténtica temeridad. Nuestra atención y nuestros reflejos deben estar al máximo para evitar cualquier riesgo. Y recuerda que si vas a conducir no debes de probar nada de alcohol ni drogas. Con Carmen Barrandegui, una querida amiga, una profesional que yo admiro muchísimo. Bueno, con ella vamos a hablar de la condición del espectro autista. Algo por demás importante, con el que realmente, por haber hecho algún programa con Carmen, mucha gente se ha comunicado con nosotros y nos sentimos muy halagados, digamos, por poder colaborar con alguien que tiene esta lucha y que están enfrascados en una temática que es por demás importante para nuestra sociedad. Como siempre, para nosotros es un gusto hablar con Carmen Barrandegui. Hace poquitos días estuvimos en este momento en una nota larga, siempre fundamental, y estamos hablando, antes decía yo el TEA, porque el trastorno del espectro autista, y Carmen me corrigió. Ahora decimos SEA, que es la condición del espectro autista, que suena mucho más razonable de acuerdo a la condición de todos aquellos que tienen este tema. Querida Carmen, para mí es un gusto volver a charlar contigo fundamentalmente porque la idea, alguien me pregunta, ¿estás haciendo un programa especialmente para alguien que sufre o que tiene esta condición? ¿O estamos? No, realmente lo que estamos haciendo es tratar de hablar para todos aquellos que la tienen clara con la situación y para los que no la tienen clara con más razón, de qué son capaces estas personas en esta condición de circular y de reconocer y de manejarse mucho mejor que todos aquellos que llenamos la estadística policial y estadística todos los días de siniestros de tránsito por falta de conocimiento, de peatones, de ciclistas, de automovilistas o lo que fuera. Y siempre, además de lo que hablé contigo, Carmen, durante tanto tiempo, pongo como ejemplo aquel que en Río de Janeiro hizo sacar la licencia de conducir a una chica con síndrome de Down, que naturalmente no es esto, sino que es otra cosa, pero que igualmente habla de la capacidad de la gente siempre y cuando tenga la docencia o el esquema necesario como para decir, aprendé, sos capaz y podés involucrarte con esto que nosotros pensamos antes como descarte. Así que Carmen Barrandegui, un gusto como siempre. Bueno, Jorge, mil gracias por el espacio y bueno, y también porque esto nos ayuda a entender esta condición, ¿no? Que como no sabemos muchas veces, lo vemos como una discapacidad. Cuando lo empezamos a entender, entendemos que procesan la información de una manera diferente, hasta muchas veces mucho más milimétrica y ajustada, y esto es lo que le permite ser tan exactos y rigurosos en determinadas situaciones o circunstancias. Puntualmente, en la última vez que hace poquito que nos vimos, yo me había quedado como enganchada
porque bueno, porque siempre hablamos si los autistas pueden o no, o manejarse en las calles, en el tránsito, si pueden adquirir una libreta de conducir. El tema no son ellos, el tema es el entorno y ver cómo ellos reciben el entorno y cómo se manejan de acuerdo a su percepción. Carmen, perdóname que te interrumpa. Cuando tú me decís el entorno, yo llego a pensar que la parte disonante de esta historia es que alguien que respeta al 100%, conoce al 100% las reglas, es seguro, insertado en un mundo de desorden, de falta de respeto, de desconocimiento, si se quiere, naturalmente, el disonante que genera el que hace las cosas bien, y es este caso. Por supuesto, de eso justamente quiero hablar, porque ellos, si bien tienen si ellos perciben un mundo mucho más diverso en cuanto a estímulos, pero una vez que ellos logran organizar esto, como decir, la manera de conducir, de por dónde, cuáles son las vías de acceso, cuáles son las vías que hay para salir, o sea, cuando el tránsito está verdaderamente organizado, para ellos no es un caos el manejar, al revés, es todo un desafío, y es todo un desafío encontrar gente que respete las normas. La crisis o el conflicto se provoca cuando hay otro que no respeta la norma o no se ajusta a la regla. Entonces, bueno, hoy te voy a un poco a manera de ilustrar la manera que tienen estas personas de ver el mundo, es que te había mandado de repente para hablar del caso de Stephen Wiltshire, que es un ciudadano británico autista diagnosticado con 3 años, que en 20 minutos sube a un helicóptero y 2 días después logra hacer una imagen fotográfica dibujada de la disposición o sea, es como hacer una foto dibujada de cómo se ve lo dice claro acá, dice, dibujó por completo el vuelo sobre la ciudad de Nueva York de memoria. Realmente esas son las cosas que llaman la atención, porque estuvo 20 minutos en un vuelo en helicóptero sobre la ciudad de Nueva York, aquello que te imagino realmente conflictivo por la cantidad, por los movimientos, por qué sé yo, lo hace. Entonces, Dios mío, si estaremos equivocados a veces cuando estamos dando algún tipo de opinión con respecto a algo que no conocemos. Por eso es que tanto valoro lo que tú haces, Carmen. Claro, viste que muchas veces hablamos de discapacidad porque no entendemos lo que el otro hace. Entonces, como no entendemos, lo ponemos en un lugar como de, a ver, como no lo entiendo, como no me puedo acercar a él, como tengo un problema de comprensión con él, todo aquello que no se ajusta a una norma determinada, entonces eso es una discapacidad. En este caso de estas personas que tienen esta condición, que tienen esta habilidad para ver de esta manera, a mí este caso en particular he tenido la posibilidad y la suerte de tener un niño puntualmente que ha llegado a mí con estas características. Y en algún momento ha llegado a representar con plasticina de colores logos como el de Google, como el de marcas de autos, como el de Fórmula 1, como de canales de televisión, o sea, tiene la certeza y la destreza de poder hacerlo. O sea, este chico que llega a mí con 6 meses, con un diagnóstico, con una mamá muy angustiada, hoy es un chico que acaba de ganar un concurso primero por desenvolvimiento, después por la pronunciación espectacular con los idiomas, su destreza para con la música. No tiene muchas habilidades sociales y a la hora de comunicarse con la gente por ahí no conjuga bien los verbos. Pero si su lengua madre fuera el inglés, esta sería su lengua de origen. Ahí, por ejemplo, como te está mostrando en la figura, él te está mostrando con un mouse, con una de las manitos es como un mouse, y otra de las figuras que ves es el logo de Windows, ¿no? Es el logo de Windows con los colores. Ahí tiene 5 años, o sea que fíjate la representación. Y ahí no sé si lográs ver, está la ruedita de cuando la computadora está cargando, como decimos, bueno, está pensando, todo lo que se ve ahí abajo son los logos que aparecen en una pantalla. Che, Carmen, aparte me mandaste también, está el audio de la mamá de Lucas, cuando te dice, entre otras cosas, cuando dice, aprendió las 200 banderas del mundo, y después de eso sabe cuáles son a qué corresponde el nombre, y las reconoce a todas de manera puntual y sin errores. Realmente es impresionante, ¿no? Mira ahí cómo hace el logo de Google a la perfección, ¿no? O sea, no utiliza nada más que sus manos y hacer rollitos de papel, rollitos de plasticina.
O sea, es tremendo. Ellos viven entre nosotros y está en nosotros poder descubrir esto y que ellos sean una ventana al mundo. Porque yo por momentos con este chico y con otros que me ha pasado, muchas veces me sentía frustrada porque no sabía verdaderamente por dónde seguir, porque mi inteligencia a veces no entendía de qué estábamos hablando. O de qué era. Bueno, tenía que ir a estudiar ciertas cosas o tenía que ir al mundo de la física para poder entender y bueno, y comprender y darle a lo que él estaba diciendo un valor. Entonces, bueno, estoy extremadamente agradecida de que en este espacio podamos hablar de esto y de la importancia que es las reglas y las normas que existen socialmente para poder vivir en un orden y que esto no sea un caos. Y para estas mentes privilegiadas, es importante para todos conocer para que estos niños no queden aislados del sistema por el simple diagnóstico de tener un diagnóstico de autista. Autista significa estar aislado. Y para mí es un placer poder entender y comprender su mundo para que el mío sea más rico. Así que bueno. Carmen, aquel primer encuentro que tuvimos, que ahí me llamó la atención, digo, la cantidad de gente que nos visitó y que me hizo pensar que mucho más gente la que por ahí no recibe información o no se anima y por ahí capaz que, digo, entre comillas, padece alguna situación por desconocimiento de que no sabe cómo solucionarlo. Y como tú me dijiste un día, con pastillas y con psiquiatra, buscando soluciones que no es el camino seguramente, y la pérdida es el desperdicio y la falta de conocimiento. Y me dijiste bien, digo, si algún día alguno de estos chicos aprende las señales de tránsito, esas cosas, Jorge, la vas a ver mejor que vos. Y nadie se la va a hacer cambiar la circulación, ni siquiera un inspector de tránsito que le diga la flecha para allá, pero tiene que, no, a mí no me la cambia nadie porque la sabe, es así, así. Entonces, esta es la idea, Carmen. Por eso lo que se me está ocurriendo acá, que el próximo encuentro no sea con Google ni con nada, sino que vos me digas, con los niños manejando las señales de tránsito, que tú le vas a enseñar que las flechas, los rombos, las cosas, qué significa cada cosa, que seguramente lo van a aprender y para nosotros va a ser un divinísimo ejemplo para que se lo hagamos saber al mundo todo, ¿sí? Bueno, dejo la invitación abierta, pero además sí me gustaría de repente en algún programa invitar a Lucas, que bueno, que es un chico que va al liceo, que él mismo nos pueda explicar cómo vive y siente y cómo puede él ayudar a otros desde ese lugar. Así que bueno, se lo voy a proponer a su familia, y bueno, y de repente podemos hacer algo mucho más y hablar a alguien mucho más idóneo y dar su cómo se siente él y cómo vive y cómo le gustaría mañana conducirse en el tránsito. Para mí sería un gusto. Carmen, querida, será hasta la próxima vez, que va a ser dentro de muy poco, si Dios quiere, con mucho más contenido, tratando de generar, digamos, el retorno que pretendemos de esto. Digamos, no es otra cosa que colaborar con quien lo necesite, apoyando a la sociedad toda. Un gusto grande y un beso grande, Carmen. Gracias, Jorge. Gracias por generar conciencia en todos los ámbitos y en todos los lugares. Sos un grande. Chau, chau. Mil gracias por la invitación. Chau, chau. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau. Estimados amigos, cerramos de esta manera este programa 603. Agradecemos una vez más a doña Rosita Carmen Marrandegui por lo que hicimos en su momento, que es de absoluta actualidad. Nos vemos en una semana.